Buenos días. Bueno, nos permitimos la cordialidad de tanta confianza porque la hay. Bueno, muchas felicidades y gracias por haber venido a hablar de tu libro, que vamos a presentarlo a continuación. Muchísimas gracias, Mar. Bueno, pues tenemos Un científico en el armario, de la editorial Next Door Publishers. Y bueno, pues se presenta este jueves, día 2, a las 8 de la tarde en la República de las Letras, aquí en Córdoba. Y bueno, pues hablas de recuperar la vida personal y la obra científica de Pío del Río Ortega. Es un científico que rozó el premio Nobel hasta en 2 ocasiones y bueno, pues estudió mucho en el mundo de la neurociencia. Tú has querido rescatarlo y nosotros queremos saber quién es. Bueno, pues Pío del Río Ortega es uno de los científicos que más ha aportado al conocimiento científico y al neurológico. Fue pues, uno de los integrantes de lo que se conoce como Escuela Histológica Española a principios del siglo XX, en el primer tercio. Tú lo has dicho, fue 2 veces candidato al premio Nobel. Esto siempre es un indicador, ¿no?, que puede dar una idea o puede ayudar a explicarlo, pero la relevancia del hallazgo de lo que Pío del Río Ortega aportó es que está en la base de la neurociencia moderna. Bueno, ¿por qué él y no otro? Sabemos que estás muy metida en el tema del periodismo científico a través, en este caso, de la Universidad de Córdoba. Supongo que habrás tenido todo un abanico de posibilidades a la hora de elegir de quién hablar. ¿Por qué él? Bueno, tenemos tiempo, ¿no? Venga, tú cuéntame, que a mí me interesa el tema. Este libro no nació como un proyecto para recuperar la historia de Pío del Río Ortega. En realidad es fruto de una investigación que yo hice sobre la escuela histológica, sobre el desmantelamiento de la escuela histológica española por parte del franquismo. Yo hice una investigación, quería saber qué ocurrió después del 39 con una escuela que era conocida internacionalmente. O sea, en España se hacía la mejor neurociencia de Europa, del mundo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si hubo una quiebra o no hubo una quiebra. Yo estudié ese momento histórico dentro de la que se conoce más popularmente como Escuela Cajal y centré mi atención en 4 personajes, 2 que se quedaron en España después del 39 y 2 que se fueron. Yo esperaba encontrar una cosa y encontré otra, y en esas historias me encontré a Pío del Río Ortega y me sorprendí a mí misma dándome cuenta de que, de cómo podíamos desconocer un personaje así, un personaje que aportó tanto al conocimiento, a la explicación de nuestro cerebro y sobre todo que vivió de una manera que yo no podía al menos imaginar. El título... Sí, eso te iba a preguntar, sí. Es un científico en el armario, lo has metido dentro del armario cuando en realidad lo que has hecho es sacarlo. A ver, cuéntanos. Bueno, Pío del Río Ortega fue un científico, él es de Valladolid, como hemos dicho es histólogo, es neurocientífico, y él fue homosexual y vivió toda su vida fuera del armario. Es una pregunta recurrente, ¿no? Y bueno, ¿y qué más da? ¿Qué importa saberlo? Creo que conocer la historia y conocer cómo vivían las personas que nos precedieron nos ayuda a explicarnos en muchos sentidos. Pío del Río Ortega vivió su relación con Nicolás Gómez del Moral, que está también en el libro, aparece también en el libro, de una manera de lo más natural. No haciendo, tenemos que tener mucho cuidado cuando miramos al pasado con los ojos del presente. Entonces no se celebraba el orgullo, como estamos celebrando esta semana. Chueca no era un barrio como lo es ahora, pero no tenemos que entenderlo con un personaje así, pero sí que vivió con absoluta naturalidad su relación de pareja con Nicolás Gómez del Moral, que fue su compañero durante buena parte de su vida. Y a mí eso, bueno, pues me llamaba mucho la atención. Yo me acerqué con mucho prejuicio porque yo esperaba encontrarme pues una vida de un verdadero tormento, porque no hubiera podido vivir su homosexualidad o su identidad en ese sentido, y me encontré todo lo contrario. Había normalidad, había cierta normalidad en la España de los años 20 y 30. El problema lo tuvimos después, esa quiebra, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me enamoré de este referente porque somos muy dados en este país a tener como grandes mitos y grandes
referentes a veces más histriónicos, y el personaje de Pío del Río Ortega es un personaje muy trabajador, muy sereno, muy cosmopolita, pero muy pausado, y a mí me enamoró y fue del que hice al final una historia concreta, aunque también, por supuesto, están todas las demás. Bueno, lo pones así, apetece muchísimo conocer la historia. Vamos a hablar de ciencia. Tú eres especialista en divulgación científica. Vamos a bajar un poco la tierra, que nos entienda todo el mundo qué hizo este personaje, porque dices que puso patas arriba la división celular planteada por Santiago Ramón y Cajal, y la osadía no le salió barata. A ver, ¿qué hizo concretamente este científico? Sí, nada, me digas que a promo de Netflix o algo así. No, bueno, Pío del Río Ortega hizo lo que suelen hacer quienes suceden a otros investigadores. La ciencia no son momentos eureka, no lo hace una persona sola y como por arte de magia. La ciencia, el conocimiento humano, avanza porque quienes están hoy aprovechan el conocimiento generado de quienes estuvieron antes. Pues Pío del Río Ortega llega en un momento histórico donde efectivamente Santiago Ramón y Cajal ya ha descrito las neuronas, se conoce esa estructura, pero hay algo que todavía, bueno, que Santiago Ramón y Cajal llamaba el tercer elemento, ¿no? Y es esa división celular, la microglía y la oligodendroglía, que no me quiero complicar en exceso al explicarlo para que... Pero bueno, digamos que cuáles son la principal estructura celular del cerebro y qué función cumplen cada uno de ellos. Pío del Río Ortega fue especialista en patologías cerebrales y él consiguió la microglía, es un indicador, bueno, se conocen como células de Ortega, quiero decir que internacionalmente es lo que da idea de la relevancia, ¿no? La microglía se convirtió en uno de los marcadores de la enfermedad neurológica. Los tumores cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, gracias a esa célula, a esos marcadores que él consiguió describir, porque bueno, desarrolla una técnica también él, en el momento en el que investigan Santiago Ramón y Cajal y Pío del Río Ortega, lo que tenemos es la microscopía óptica, o sea, ponemos tejidos debajo del microscopio y vemos, ellos se convierten en verdaderos artistas, es una maravilla ver los cuadernos de laboratorio de Cajal, de toda la escuela histológica en aquel momento, y van describiendo. Pío del Río Ortega consiguió que aquello que Santiago Ramón y Cajal llamaba el tercer elemento se concretara, pudiéramos definir sus funciones, pudieras conocer esa estructura. Esa fue su aportación, que como se dice también en el libro, pues luego fue superada evidentemente por quienes vinieron detrás. Cuando se desarrolla toda la microscopía electrónica, pues evidentemente la óptica queda algo más artesanal y demás, sigue siendo maravillosa, pero evidentemente ahora un microscopio electrónico te lo enseña todo, te enseña todo ese universo que ahora antes era imposible. Bueno, es absolutamente interesante. Te preguntaba antes de empezar y no me has podido contestar que ¿cuánto tiempo llevas con ello? Bueno, pues la investigación sobre la escuela histológica la hice en 2010, entre 2016 y 2017, y la historia de Pío del Río Ortega la puse en pie en 2019. Esto lo voy a decir y subrayar porque hay un capítulo que habla de la gripe española cuando yo ni soñaba que íbamos a vernos en otra pandemia. Exactamente, exactamente. Sí. Pues bueno, pues está más de actualidad todavía el libro. Te habrán salido muchos nombres y en tu día a día trabajas con científicos de toda índole. ¿Tienes pensado hacer una especie de serial y hablar, se me está ocurriendo sobre la marcha, te doy ideas, hablar de otros científicos españoles de relevancia absolutamente desconocidos por la población general? Pues ahora mismo no lo tengo en proyecto porque yo ahora mismo lo que estoy haciendo, bueno, aparte de mi trabajo dentro de coordinación de la Unidad de Cultura Científica, que como sabéis nos dedicamos a popularizar la ciencia, en mi parte de investigadora lo que estoy es tratando de terminar mi tesis doctoral que tiene que ver con la sexualidad femenina en el cambio de siglo, o sea que es un tema totalmente donde hay algo de historia de la ciencia, pero yo no soy una historiadora de la ciencia, yo esto tengo que subrayarlo, yo soy periodista y este es un trabajo periodístico que tiene algo de historiadora porque aprendo la metodología de la historia en este momento y esa metodología está aquí, al final hay un capítulo con todas las fuentes que he utilizado y cómo las he utilizado.
pero este es un trabajo periodístico y es un trabajo que en algunos momentos es literario, porque sí, porque también he escrito y escribo cuando puedo. Y bueno, pues eso es esa mezcla que en realidad un poquito también soy yo. Bueno, piensas que los periodistas tenemos esa licencia para meternos pues en camisas de 11 varas, como es este caso y como es muchos otros. Oye, podemos escribir, sabemos escribir y bueno, podemos hacerlo, ¿no? Bien, los periodistas se dice de nosotros, ¿no?, que somos un océano de sabiduría con un dedito de profundidad. Vale, te lo acepto, sí. A mí me parece una definición maravillosa, porque además es, como me gusta, me parece una buena definición de este oficio. El otro día decía Tony Calvo, Antonio Calvo Roy, en la presentación virtual que hicimos en el espacio Fundación Telefónica, decía, bueno, y está muy bien escrito porque es lo menos que se espera de un periodista, claro. de un periodista, de alguien que se dedica al oficio. Bueno, la investigación histórica es... la historia es una ciencia social, forma parte de esa rama, ¿no?, de las ciencias sociales y las humanidades, con una metodología muy concreta, pero este no es un libro académico ni teórico. Efectivamente es un libro de divulgación que lo que pretende ni siquiera es una biografía al uso. Sí, te lo iba a preguntar, ¿entra dentro del género biografía? No, tampoco. Yo no lo definiría como tal, porque en realidad está la vida de Pío del Río Ortega, pero no es el monotema, hay muchos otros temas dentro, aparecen otros personajes como Jorge Francisco Tello, Rafael Lorente de No, aparecen otros personajes que están apuntados, están contextualizados, hay algo de historia política. Por eso creo que, bueno, que yo no soy tan osada de decir que esto es una biografía completísima, no. Este libro lo que no tiene más ambición que poner en la primera línea a una figura que creo que es un referente muy necesario, y esta semana estamos hablando mucho del orgullo y de vivir las identidades sexuales con total libertad. Hay datos preocupantes, ¿no?, que hablan del todavía el escaso porcentaje de investigadores y de investigadoras que se sienten realmente seguros en sus laboratorios, en su contexto de trabajo, para vivir su identidad sexual con absoluta libertad. Es más, hay otros estudios que hablan de cómo las criaturas en la infancia pueden retroceder en esa vocación, en las vocaciones STEM y demás, que siempre hay problemas, por ejemplo, con las mujeres y demás. Pues si además eres mujer y eres lesbiana o te puedes identificar, necesitamos esos referentes, necesitamos que estén ahí, y necesitamos contar nuestra historia, que a veces nos la han contado regular. Bueno, pues para eso estamos, para sacar del armario a quien haga falta, sí, y reivindicar también lo que haga falta. Bueno, pues Un científico en el armario, de Next Door Publishers, de Elena Lázaro, periodista y escritora. Gracias por haberlo presentado. Tenemos una cita el jueves a las 8 de la tarde en la República de las Letras para presentarlo oficialmente aquí en Córdoba, y bueno, pues te deseo el mayor de los éxitos y que sigas escribiendo, que termines tu tesis, eso no lo dejes, y que sigas escribiendo. Bueno, lo que se pueda. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, nosotros...